Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver este tema que es interesante. Vimos ya el video pasado, la única moneda, cómo el anticristo pretende lanzar su moneda a través de la devaluación del dinero, de la recesión económica que va a haber a nivel mundial. Y pues bueno, ahora vamos a explicar cuál es la única ley, cuál es la única doctrina, una sola religión, una sola moneda, una sola religión. También es lo que están implementando. Vamos a ver cuál va a ser esa religión que quiere el anticristo. Y pues bueno, vamos a leer para eso la profecía del padre Michel Rodríguez. Este fue el último mensaje que dio el 17-18 de marzo de 2021. Este fue el 18 de marzo de 2021 en la madrugada. Fue un mensaje de el arcángel Gabriel al padre Michel Rodríguez. Y vamos a leerle solamente esta última parte, ¿no? Ya la digamos a partir de la mitad del mensaje. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a tocar ahorita. Vamos a ver cómo a través del sínodo de la sinodalidad puede ser esta parte, ¿no? De donde se empiece a dar la falsa iglesia. Se va a empezar a formar la falsa iglesia a partir de, bueno, digo, ya está dentro de la iglesia, pero se va a formar todavía con más fuerza o va a adquirir mayor fuerza a través de este sínodo. Vamos a ver por qué. Titulamos el video así, la síntesis de la consulta del pueblo de Dios de la diócesis de San Isidro en Argentina, y vamos también a ver otro resumen de los países de Gales y de Inglaterra, que es muy importante porque es grave el asunto. Pero repetimos, esto se va a dar, no es obra del Papa, el sínodo sí, pero la consulta no, el Papa no la hizo. Y pues precisamente vamos a escuchar qué es lo que dice la profecía del Padre Michel I para leer la consulta, qué es lo grave de estas consultas y qué es lo que las diócesis aparentemente pues encuestaron, porque aquí hay varias cosas que son raras, pero vamos a verlo. Escuchen, dice, escuche bien mis palabras, la copa de la iniquidad está rebosando y pronto llegará un tiempo para la iglesia en que tendrá lugar la persecución de los justos. Es por voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que este año 2021 ha sido proclamado Papa, por el Papa Francisco como el año de San José. Se le ha ofrecido una gran bendición de protección. Durante este año se verá obligado a tomar una decisión. Lo que se presenta a sí mismo como un salvador de piquete es solo una ilusión. Pronto se te impondrá la marca de la bestia para comprar, comer o viajar. El año 2021 es un año de discernimiento para quienes quieren ser fieles a Cristo. A todos aquellos que desean seguir a Cristo les asistirá San José, pero debe retirarse discretamente el 8 de diciembre. Bueno, esto ya sabemos, lo del año jubilar de San José que terminó el 8 de diciembre de 2021 y que precisamente el anticristo va a atacar con más fuerza, ¿no? No decimos que es que ya entró o que están ya corriendo los 3 años y medio de su gobierno que menciona el Apocalipsis 13, pero se dice que ya va a tomar más fuerza. Después dice, pero entonces y ya ha comenzado, todos los que rechazan a Cristo se encontrarán entrando en una fuerza de engaño que les hará creer una mentira social y planetaria organizada y preparada por los acólitos del anticristo. Está formando una falsa iglesia que de hecho es el cuerpo social del anticristo. Son los que gobiernan por miedo, dominación, por ideologías comunistas y socialistas. Y repito esta parte, porque es aquí a donde vamos. Está formando una falsa iglesia. Si se dan cuenta aquí, esta falsa iglesia ya está dentro de la iglesia católica. Sí, por eso se dice que está formando una falsa iglesia, que de hecho es el cuerpo social del anticristo. Son los que gobiernan por miedo, dominación, ideologías comunistas y socialistas. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas ideologías a través de esta consulta que aparentemente se está haciendo al pueblo de Dios. Están moldeando una fraternidad falsa y universal. Se han infiltrado en la iglesia de Cristo con el fin de desfigurarla y profanar sus sacramentos. Todo va encajando antes del 8 de diciembre. Estos malvados acólitos se están organizando a través de los medios de comunicación y están creando un clima de sospecha, miedo y denuncia.
Deben prepararse para la venida del profano organizando un orden mundial donde reinará la división y la confusión en detrimento de la verdad de la enseñanza de la Iglesia. Escuchen, en detrimento de la verdad de la enseñanza de la Iglesia, es decir, van a tergiversar la verdad, ¿sí? Y la van a cambiar obviamente por mentira. Después dice, los escándalos y las acusaciones golpearán a la Iglesia en todas partes. Los movimientos que niegan a hombres y mujeres se convertirán en los nuevos jueces de esta mentira social. Y aquí esto es lo importante. Escuchen, los escándalos y las acusaciones golpearán a la iglesia. Los, los movimientos que niegan a hombres y mujeres, que estos son la bandera multicolor, ¿sí? Estas personas de la bandera multicolor, ya saben a quién me refiero, se convertirán en los jueces de esta mentira social. Esta mentira social que es con la que el anticristo va a formar la falsa iglesia. Escuchemos. Surgirán conflictos en las familias que discutan la necesidad de la marca de la bestia. Los conflictos entre naciones llegarán a tal punto que todo parecerá desesperado. Los corazones se enfriarán, las conciencias serán atadas y oscurecidas por el pecado que ha invadido todas partes. Y pues bueno, aquí me detengo en esta parte, es lo que les quería leer porque este es el mensaje que se dio, donde a partir del 8 de diciembre pues se iban a dar este tipo de cosas, ¿no? Ahorita precisamente lo estamos viendo para aquellos que no saben de las profecías del Padre Michel o quienes no creen todavía, compártanlo porque se están cumpliendo las profecías del Padre Michel. Sobre todo ahorita se van a cumplir esta parte de este último mensaje que él da donde nos dice que precisamente los que van a gobernar esta mentira social son los de la bandera multicolor. Todas estas falsas ideologías comunistas que quieren destruir a la iglesia, la masonería eclesial va a destruir a nuestra iglesia católica, apostólica, romana, cristiana. Bueno, vamos a leer para eso, ¿por qué menciono esto? Vamos a leer lo que dice la síntesis de la consulta al pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de San Isidro. Esto es muy importante porque vamos a ver, ¿no? Este resumen, este síntesis ya fue entregado el 18 de junio del 2022 y precisamente quiero compartir aquí algo. Para septiembre, para agosto, septiembre, ya se tienen que juntar las síntesis de todas los sínodos, ¿sí? De los obispos de cada país para que precisamente pues se tenga, ¿no? Aparentemente esta opinión. Para aquellos que no saben de qué se trata el sínodo de la sinodalidad, vamos rápidamente, es una consulta que se le va a hacer al pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los sacerdotes, obviamente, los fieles o los laicos que están al servicio en una parroquia, pero también todas las personas de cualquier comunidad, de donde sean empresas, negocios, digamos, toda persona que no vaya inclusive a misa, para que entendamos, ¿no? Digamos, es una encuesta al mundo entero. Pero vamos a ver si realmente esta encuesta se va a hacer bien o simplemente se pueden presentar falsos datos falsificados, falseados. Entonces, vamos a ver esto porque esto ya lo habíamos advertido en un video. Cuidado con el sínodo, es bueno siempre y cuando se haga la encuesta como debe ser, primero. Segundo, que no vayamos a caer en las cosas, es decir, si hay personas que se sienten rechazadas por la iglesia, por ejemplo, los de la bandera multicolor, bueno, yo te entrevisto, yo te encuesto, me podrás dar tu opinión, pero la iglesia no se debe de someter a lo que ellos digan, sino que contemplemos lo que se dice y vemos la manera de cómo vamos a ayudarlos. Algo que aquí no se va a dar y escuchemos. Bueno, me voy a saltar la introducción porque es un poquito pesada, pero vamos a ver qué es lo que dice. Después de la introducción se viene una pregunta que dice, ¿qué hicimos? Por cierto, este documento te lo voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario para que lo leas, que veas que no es algo que yo me estoy sacando de la manga o inventando. Dice, ¿qué hicimos? Durante los últimos meses del año hicimos una consulta utilizando como instrumento 3 tipos de cuestionarios. Uno para los consejos pastorales de cada parroquia y movimientos, otro para los laicos en general y un último cuestionario dirigido a los más alejados a través de los misioneros sinodales.
para llegar a las periferias existenciales. Las respuestas en todos los casos fueron anónimas, aunque evidentemente en el caso de las parroquias, centros de Caritas o colegios que estuvieron identificados, no estaban los nombres propios de los miembros del consejo ni de las personas que firmaron la consulta. Y escuchen esto, parece que es una burla, porque, o sea, bueno, se supone que tú entrevistas al mundo entero, dices, bueno, no voy a tomar el nombre completo del mundo entero, pero por lo menos de aquellos donde están las parroquias, los servidores, pues yo soy de la idea que deberían de por lo menos firmar, ¿no? Aquí se dice que no se anotó el nombre de las personas que sirven en las parroquias y que se les entrevistó laicos, sacerdotes, y que tampoco están sus firmas. Es decir, está la consulta, está la opinión del pueblo, pero no hay firmas, no hay nombres. Bueno, primer error para mí desde ahí, ¿no? Porque, repito, estas encuestas pudiésemos pensar que entonces, pues pueden ser fantasmas, ¿no? O sea, ¿quién me garantiza que realmente se entrevistó al pueblo de Dios? Vamos a continuar leyendo. Dice, las preguntas eran adaptadas a nuestro contexto de los 10 grupos de preguntas que figuran en el documento preparatorio. Los cuestionarios circularon en forma de papel, pero también como un formulario de Google que podía completarse entrando a la página del obispado, o bien mediante la lectura digital de un código QR. Esta consulta estuvo disponible durante algunas semanas, pero fundamentalmente se realizó el 4 y 5 de diciembre de 2021. Primer domingo de Adviento, en el que llamamos el Domingo Sinodal. Este fin de semana los sacerdotes predicaron sobre el tema del sínodo y animaron a responder a la consulta. En muchas comunidades incluso se ofreció un espacio de tiempo dentro de la misa para responder las preguntas. Y pues bueno, aquí vamos a detenernos también para ir analizando esto. Para empezar, todos sabemos que por internet las encuestas, digo, si a las personas no les interesa estar, digamos, en la iglesia, yendo a misa, pues obviamente menos en una plataforma, ¿no? No es como que Juanito Pérez de la bandera multicolor o, no sé, alguna compañía SADCB, la que sea, vaya a ingresar a la página de su diócesis y vaya a poder contestar a las preguntas. Esto creo que aquí es donde yo les mencionaba. Tenemos que tener cuidado con eso. Y digo, bueno, más que cuidado, debemos de dar nuestra opinión. Aquí yo sí soy de la idea de dar esta opinión porque se puede malinterpretar. Esto puede, como puede ser para bien o puede ser para mal. ¿Por qué? Porque pueden venir encuestas falsificadas, como lo dije, falseadas. ¿Por qué? Porque a mí nadie me garantiza que estas encuestas que se hicieron a través de internet, a través de este código QR, como se menciona, pues realmente sean personas sobre todo interesadas en el tema. Repito, si no van a misa, obviamente menos van a meterse a estas páginas para hacer la encuesta, ¿no? Para resolverla. Aquí hay que tener mucho, yo le pongo mucho énfasis a eso por lo que va a venir al final. Ustedes lo van a escuchar. Entonces, esto ya es como politiquería, que no debemos, la iglesia no debe de caer en eso, pero tristemente está cayendo eso. Entonces, ténganlo en cuenta. Continúo. Primer domingo de Adviento en lo que llamamos el Domingo Sinodal. Este fin de semana los sacerdotes predicaron sobre el tema del sínodo y animaron a responder a la consulta. En muchas comunidades incluso se ofreció un espacio de tiempo dentro de la misa para responder a las preguntas. Pues bueno, aquí sabemos que como puede ser que no. Obviamente aquí necesitamos el respaldo de los laicos que sí estén diciendo que se está entrevistando, se están haciendo estas preguntas. En lo personal, sí hay personas que me lo han mandado, de algunas parroquias me han dicho, a nosotros ya se nos entrevistó, a nosotros ya se nos repartieron las hojas digamos, de las preguntas y se contestó. Eso es lo de menos, porque repito, sí va a haber encuestas reales, pero lo más preocupante son las que pudieran ser filtradas. Escuchemos. Como iglesia diocesana realizamos el 19 de marzo de 2022 nuestro encuentro sinodal en el que participaron 500 agentes de pastoral que representaban distintas comunidades y movimientos.
5 por comunidad, 2 por colegio y 2 por obras de Cáritas, junto a los sacerdotes, diáconos y a las diversas formas de vida consagrada de la diócesis. Esto, si lo dicen, quiero suponer que sí es verdad. Creo que aquí puede haber gente, si me están viendo de Argentina, por favor, si son de esa diócesis, alguno escríbame o mándeme un correo para corroborar que esta información es real. Yo espero quiero suponer que hay cosas como les digo, que sí, pero no todo. Vamos a ver que sí, que no. Después dice, el objetivo del encuentro sinodal era doble, dar a conocer el contenido de la consulta, situándola en el itinerario pastoral diocesano para facilitar la recapitulación del camino diocesano. Realizamos un video y comenzar una etapa de discernimiento comunitario a partir de todo lo recabado. El resultado de la consulta también está pensado que vuelva a cada parroquia para que cada comunidad conozca qué es lo que han respondido sus miembros. Buena parte de estos resultados ya está disponibles en las redes del obispado y otra parte se referencia a cada comunidad con sus propios datos. Bueno, esto obviamente lo vamos a poder ver y corroborar en esa página. Repito, este tipo de encuestas que se hace directamente a las diócesis en las parroquias o en las parroquias que corresponda, eso sí lo creo. Obviamente hay los propios servidores pueden darnos testimonio de eso. Entonces, vamos a ver cuál es el otro punto. ¿Qué recibimos a través de las consultas? Está titulada esta parte. Dice, las primeras preguntas de la consulta apuntalaban al lugar, comunidad, edad de la persona que respondía, solo se podía consignar el nombre de pila para preservar el anonimato. Presentaremos a continuación las preguntas y luego consignaremos las respuestas dadas. Aquí repito, a mí no me parece, digo, yo no sé si ustedes sean los únicos, pero en lo personal no estoy de acuerdo con el anonimato. Digo, si yo, Eddie Agustín López, no estoy de acuerdo, quiero dar una opinión sobre las preguntas, como por qué me molestaría que mi nombre fuera publicado. Al contrario, yo digo, si estoy en contra o quiero dar una opinión a favor o en contra de la iglesia, pues yo quiero que mi nombre aparezca y yo doy la cara porque quiero que sepan que de Agustín López está de acuerdo o no está de acuerdo con esto y los porqués. Entonces, ya desde aquí, repito, el anonimato, pues como anonimato, quién sabe, porque me podrán decir que Juan Pérez dijo esto, pero yo no sé si realmente se entrevistó a Juan Pérez. Ese es el detalle. Bueno, vamos a continuar leyendo. Dice, primero, preguntas respondidas por los consejos pastorales parroquiales, equipos directivos de colegios y equipos de los centros de Cáritas. Se tratan de 140 respuestas comunitarias. Primer pregunta, ¿qué persona o grupos son dejados al margen expresamente o de hecho? Respuesta, en general se respondió que las personas que presentaban algo distinto respecto al de la norma que vive la comunidad eran dejadas de lado. Se resaltó en primer lugar la comunidad multicolor, pero también otros grupos tales como los separados en Nueva Unión, los jóvenes marginales, las personas privadas de su libertad, los que no participan o no se muestran interesados, las personas de la tercera edad, las personas que están a favor de los niños no nacidos, los adictos y sus familias y en general los que viven y o piensan distinto. Y pues bueno, aquí prácticamente se dice que ellos, ¿no? Esto es decir, como que están alejados, se han olvidado de este tipo de grupos. Y recordemos algo, bueno, miren, para empezar, la bandera multicolor. Recordemos algo, si bien es cierto que esta encuesta sirve para precisamente nosotros ver qué tipo de personas son las que la iglesia necesita rescatar, necesitamos ayudar, porque quiero aquí aclarar algo, este sínodo, repito, es bueno siempre y cuando se hagan las cosas que no se separen de la doctrina, que vayamos con la verdad. Aquí, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, se resaltó en primer lugar la comunidad multicolor, obviamente porque se sienten marginados o excluidos. Es normal, ¿por qué digo que más bien no es normal? Eso es correcto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios menciona que el hombre deja a su padre y a su madre y los dos forman una sola carne. Nunca dice y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a otro hombre y los dos forman una sola carne,
o no dice y por eso la mujer deja a su padre y a su madre y se une a otra mujer y las dos forman una sola carne. La Biblia en Génesis no dice eso, hombre y Dios los creó y los unió. Entonces, ese es el detalle, que aquí nosotros no estamos queriendo excluirlos o marginarlos, sino que debemos de respetar las leyes de Dios, las leyes divinas. En este caso, por ejemplo, vamos a ir analizando esto. No es que los queramos excluir, ojo, la iglesia está para ayudar, pero en ese objetivo o en esa finalidad de ayudar, debemos de hacerles ver que están mal, debemos de apoyarlos a través de algún retiro espiritual para que se conviertan, para que Dios toque su corazón, para que precisamente ellos puedan ver que están en un error, porque es palabra de Dios. Entonces, eso es lo que la iglesia debe de ejercer o hacer. Pero repito, aquí se dice que esta comunidad pues está alejada, ¿no? Que no se toma en cuenta. También se dice que hay otros grupos como los de separados en nueva unión, es decir, separados, divorciados vueltos a casar. Repetimos aquí también esto. El Señor dice que odia el divorcio, ¿sí? Mateo capítulo 19. Por eso aquí cuando los judíos le preguntan, ¿no? Los maestros de la ley, los fariseos a nuestro Señor Jesús, que por qué que si es lícito divorciarse, y nuestro Señor Jesús les responde que lo que Dios une no lo separe el hombre. Entonces ellos le preguntan, entonces ¿por qué Moisés dio los certificados de divorcio? Y Jesús les responde, porque vio lo tercos que eran ustedes, ¿no? Pero no era así en un principio. Es decir, aquí el Señor está diciendo, tenemos que Yahvé odia el divorcio, que no le gusta el divorcio y que precisamente cuando una persona decimos, es decir, como tú ya eres una sola carne, cuando te unes a otra persona, hombre con mujer o mujer con hombre, entonces a partir de ese momento ya no puedes tú buscar una pareja. Podrán venir problemas, no es que mi pareja me engañó, ya sea mujer o el hombre me engañó, entonces por eso yo me quiero divorciar y voy a volver a formar otra familia. Pero eso ante los ojos de Dios se llama adulterio, eso es adulterio. Entonces no puede caer, podrán venir mil problemas, podrán venir problemas económicos, podrán venir problemas familiares, podrán venir problemas de comunicación, etcétera, pero no por eso debemos, o bueno, más bien las personas que están casadas deben divorciarse y luego juntarse con otra persona. En este caso hay cosas también obviamente más graves, ¿no? Las personas que ni siquiera están casadas y que aún así andan con uno y luego con otro y con otro o con otra y con otra. Entonces, esto es lo que el Señor dice. Bueno, aquí se supone que esta encuesta es ellos están marginados, la iglesia así como que no los quiere. Pero no es que la iglesia no los queramos o digamos en esta doctrina, sino que nosotros basados bajo la ley de Dios, no puedes tú cometer, no puedes estar no es correcto que estés divorciado y que te vuelvas a casar. Para empezar, la iglesia no lo tolera, no lo acepta. Podrás tú tener el papel de lo civil, cuando se casan por civil, que son tribunales paganos, tribunales del mundo, donde ahí te puedes casar las veces que quieras y divorciar las veces que quieras. Pero para la iglesia, en la iglesia católica solo existe una sola vez el matrimonio. ¿Sí? De ahí podrán haber algunos casos extraordinarios donde, digamos, la iglesia acepte esta parte, no como tal del divorcio, sino de una separación como tal. ¿Por qué? Porque tal vez fueron engañadas las personas antes de casarse o fueron obligadas. Pero son muy raros esos casos, porque yo pregunto, realmente cuando una persona busca una pareja, pues obviamente tú la buscas, o más bien tú te metes con esta persona ya conociéndola. No es como que se te presente Rosita o se te presente Juanita y luego las viste y te metiste con ellas. Obviamente no, porque se conocen, ¿no? Habrá algunos casos sí extraordinarios ya ahorita en fiestas, antros, ese tipo de lugares donde obviamente nada más una noche de placer y listo, pero repetimos,
ahí es donde viene este problema del adulterio. Y repetimos, eso no es que nosotros queramos excluirlos, ante los ojos de Dios no es correcto. Ahora, ¿qué otro tipo de grupos se dice que están excluidos? Bueno, dice aquí los jóvenes marginales, las personas privadas de su libertad, es decir, digámoslo así, los presos, los que no participan o no se muestran interesados, las personas de la tercera edad. Bueno, aquí está haciendo algo más general, digamos, en este tipo de personas, pues los presos. Aquí recordemos que un mandato de Dios que da la iglesia y que sí ha hecho falta, porque también vamos a denunciar lo que es correcto, que no es que la iglesia se olvide de los presos. Uno de los mandatos de Dios es eso, no ir a visitar a los presos, a los que están en prisión, y poder instruirlos en la doctrina. Aquí el detalle es que faltan servidores. Ese es el detalle, ¿no? Misioneros, personas que vayan y que puedan predicar. Son pocas las personas que sirven en la iglesia y esas pocas no se dan abasto. No es una justificación, aclaro, pero que sí se tenga en cuenta que precisamente para este sínodo sí ayuda para eso. Es decir, bueno, ok, nos están mencionando que hace falta más ayuda a los presos. Bueno, la iglesia o la parroquia debería de precisamente ver de qué manera se pueden ir a ayudar. Por lo menos estas personas, aunque siendo pocas, se puede tener una organización para por lo menos una vez al mes ir y visitarlos. Hay algunas que lo hacen, porque sí, déjenme decirles que hay quienes sí lo hacen, pero repito, no se da abasto. Entonces, solamente eso para ponerlo, tenerlo en cuenta. Se dice que también las personas de la tercera edad, bueno, aquí sabemos que hay personas que van, que no van. Esto es lo mismo, se tendría que ir a tocar como que a cada casa una sugerencia, una opinión, ¿no?, que deberíamos de hacer, tomando en cuenta esta encuesta, ¿no? Esta aparente encuesta, que dice, bueno, las personas de la tercera edad que están en casa y que tal vez por alguna dificultad no puedan ir a misa o no puedan ir presencialmente porque su cuerpo ya no les da para caminar, bueno, entonces, o están enfermos, bueno, entonces se necesita igual de predicadores, de personas que puedan ir a darles una plática directo a su casa, y que para ello es lo mismo, ¿no? Pocos servidores, pero que por organización pues tendríamos que buscar la manera de cómo poder llegar allá. Bueno, también tenemos esta otra parte que menciona aquí, las personas privadas de libertad, perdón, las personas que están a favor de los no nacidos. Y pues bueno, aquí obviamente este tipo de personas que están a favor de los no nacidos se dice que están marginadas, que no se toman en cuenta. Pero ¿por qué? Porque aquí también debemos de tocar este tema. No es que nosotros queramos hacerlas o excluirlas, sino que no podemos estar a favor de este tipo de pensamientos porque son pensamientos comunistas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a favor de la vida, no en contra de la vida. Y estas personas con pensamientos de que no quieren que los niños nazcan, ustedes saben a qué me refiero, pues obviamente van en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para ello debemos de tener, digámoslo así, un debate del por qué nosotros como iglesia no es que no queramos a esas personas, sino que educarlas a través del Evangelio para que sepan que nuestro Señor es el único que puede quitar vida y es el único que da vida. Y una persona dentro de su libertad no puede y no puede decir o decidir quitar vida a otra persona, porque finalmente es eso. Ya la persona, digámoslo así, que queda embarazada, no puede quitarle la vida a esa personita, porque entonces está coartando su libertad, aunque no sepa hablar, aunque no tenga un pensamiento como tal o no puede expresarse, por no poder defenderse todavía es más grave. Primer punto. Segundo punto es, bueno, ¿sabes qué? Yo simplemente no es que te rechace de la iglesia, tenemos que dialogar, tenemos que debatir este punto. Hay algunos que mencionan, oye, pero en caso de que abusaron de mí, tal vez hay personas que abusaron de otra. Y pues bueno, ¿cuál es la solución allí? Que esta persona que abusó de la mujer sea metido a la cárcel y que no salga de allí de por vida. Esa es una solución que se le debe dar, porque no tiene ningún derecho también en atentar contra la libertad de esta otra persona, en especialmente las mujeres.
pero repito, aunque sean casos de abuso, eso no les da derecho a las mujeres a privar de la vida a otra persona. Algunos podrán decir, bueno, pero es que son traumas, pero es que la persona tiene derecho a decidir si sí o no. Bueno, aquí el punto es, no estamos obligándolos a que los críen, pero que deberían de, pero bueno, algunos pueden decir, no, es que no lo entiendes. Aquí la otra opción es precisamente esta, ¿no? La adopción. Opción de la adopción, porque se puede hacer eso, es decir, bueno, esta personita que estás esperando, hombre o mujer, pues no fue producto de una relación sana, ¿sí? Entonces, simplemente no lo mates, pero sí, adóptalo, tenlo y adóptalo, e inclusive aquí la iglesia pudiera hacer esta parte, ¿no? De ¿cómo se le puede decir? Tener un centro, digámoslo así, que pueda tener a este tipo o criar este tipo de niños que pudieran ser productos de un abuso, ¿no? Y que la persona como mamá pues no quiso criarlo o tenerlo por el daño moral, ¿no? Que se le hizo. Y pues bueno, aparte de aquí de que se le tiene que ayudar tanto a la madre como al niño, lo ideal es que se les ayude para que la madre de alguna u otra manera sí tenga, digámoslo así, tengamos como unos talleres para poder orientarla, retiros de sanación, retiros de liberación, y que de hecho los hay, pero sí se tendría que hacer, digamos, una difusión a través de medios de comunicación más fuerte, y tendrían que haber centros para que precisamente estas personas se les ayudara un poquito más, porque en efecto, repito, esta encuesta, este sínodo es muy bueno para darse cuenta de eso, que nos hace ver dónde la iglesia está faltando, dónde le está faltando atacar, dónde le está faltando poder ayudar a la gente que está en este tipo de situaciones. Pero repito, la iglesia no está excluyendo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque necesitan ayuda. Lo que está excluyendo es ese pensamiento que va en contra de la enseñanza de la iglesia, o esa práctica que va en contra de la enseñanza y de la práctica de la propia iglesia. Eso es en lo que está en contra la iglesia, no en contra de la persona. Repito, no estamos en contra de las personas. Ahora, ¿qué más dice? Los adictos y sus familias, y en general los que viven y o piensan distinto. Bueno, aquí precisamente dice los que piensan distinto. Vamos a eso. Pues si piensan distinto, precisamente hay que ver aquí y esto, te voy a decir algo, esto sí hay. En la iglesia hay escuela de pastoral, en la iglesia hay talleres de familias, en la iglesia hay grupo de jóvenes, donde precisamente son talleres o son escuelas que ayudan a que las personas vayan educándose en la fe. ¿Por qué? Para que una persona se pueda educar en la fe, es como una escuela, ¿no? Cuando tú vas a la primaria, secundaria, prepa y universidad, tú llevas una educación. Lo mismo la iglesia tiene este tipo de centros, de escuelas, de talleres para que te eduques en la fe, y no lleguemos a esto de los que viven o piensan distinto. Como por qué pensaríamos o viviríamos distinto si todos tenemos una misma enseñanza. Ese es el punto, que aquí las personas simplemente tienen un pensamiento distinto. ¿Por qué? Porque nunca se acercaron a la iglesia, nunca se acercaron a escuchar misa, no se acercan a preguntar, oye, hay un taller, yo quiero aprender de Biblia, quiero aprender a conocer a nuestro Señor Jesús, y pues ayúdenme, ¿no? Entonces, también la gente no pone de su parte, es decir, no nada más es parte de las parroquias de la iglesia, sino también de cada uno de ustedes o nosotros como personas. Bien, vamos, dice, algunas personas dijeron que en su comunidad no se discriminaba a nadie, sino que se intentaba incluir a todos. Bueno, aquí ya no, hay pocas personas como que dice que lo que estamos diciendo, ¿no? No discriminamos a nadie e intentamos incluir a todos. Eso es lo que dice aquí algunas personas. Esto son minoría. Y les voy a decir algo, esto es personas de la verdadera iglesia, las otras son personas de la falsa iglesia. Ojo, dice, a los consejos pastorales parroquiales, equipos directivos de colegios
y equipos de los centros de Caritas se les preguntó también por prejuicios y estereotipos respecto de 3 grupos que son los 3 grupos de personas que se habían decidido priorizar en la Asamblea Diocesana de 2018, jóvenes, mujeres y pobres. ¿Qué prejuicios y estereotipos tenemos cuando escuchamos a los jóvenes? Pregunta, respuesta. En general se echa de menos la falta de jóvenes en las comunidades. Respecto de ellos y ellas se dijo que los prejuicios eran la falta de compromiso, la carencia de experiencia, la presencia de otros intereses y prioridades, la incoherencia, en especial que los jóvenes que se dicen cristianos no viven de acuerdo a las normas de la Iglesia. Se enfatizó el hecho de que en general los jóvenes son de mentalidad más abierta y libre. Entonces aquí simplemente son los estereotipos o la opinión de la gente sobre los jóvenes en la iglesia, ¿no? Aquí se dice que vamos a analizar esto. Falta de compromiso, eso en un joven no debería ser normal, pero ahorita diríamos casi lo es. ¿Por qué? Porque sí hace falta más compromiso por parte de un joven, y ya no diría yo nada más de un joven, sino de una persona adulta, pero eso es correcto. La carencia de experiencia, obviamente también, porque al ser joven, pues obviamente uno va aprendiendo conforme va viviendo. También, en especial, que los jóvenes se dicen cristianos y no viven de acuerdo a las normas de la iglesia. Se enfatizó el hecho de que en general los jóvenes son de mentalidad más abierta y libre, ¿no? Y entonces aquí precisamente es esto, ¿no? Que digámoslo así, mal no está esta parte, porque pues los jóvenes ahorita creo que es lo que está más perdido en esta, digámoslo así, en la humanidad. Debemos de alguna manera ayudarlos, y pues bueno, simplemente creo que esta parte de la encuesta es correcta. Vamos a ver al final cómo podemos ayudar a este tipo de jóvenes, que finalmente es también la parte de los padres, ¿no? Que los padres ayuden a que sigan adelante, y que sobre todo los impulsen y los eduquen bajo, si a un joven, obviamente cuando es niño, lo empiezas a educar en la fe, pues obviamente cuando ya es grande ya no le cuesta trabajo. El detalle es que cuando ya es joven y quieres apenas educarlo en la fe, pues es ahí donde sí cuesta un poquito más de trabajo, y debemos de ver la manera en cómo ayudamos a esto, pues digámoslo así, a los jóvenes, ¿no? Bueno, dice, otra pregunta, ¿qué prejuicios y estereotipos tenemos cuando escuchamos a las mujeres? Los principales prejuicios que se reconocen hacia ellas son el hecho de ser poco concretas, muy sentimentales, que hablan mucho y provocan conflictos. Y pues bueno, vamos a analizar esto. Se dice entonces que las mujeres son poco concretas, es decir, que como que no aterrizan bien las ideas, son muy sentimentales y que hablan mucho y provocan conflictos. Bueno, eso es lo que se dice, ¿sí? Aquí obviamente estas son encuestas que se le hacen a los servidores, digámoslo así, de esta diócesis o de las parroquias, pero recordemos algo, pues bueno, creo que todos tenemos virtudes, defectos, y vamos, sí se tienen que corregir cosas. Por ejemplo, los sentimentalismos, pues recordemos algo, palabra de Dios siempre es eso, ¿no? A veces nos gana mucho esta parte de querer una cosa, es nuestro sentimiento, es querer algo, pero la verdad nos dice otra cosa. La verdad va en contra de nuestros sentimientos muchas veces, y eso es con lo que hay que aprender a lidiar, y no nada más las mujeres, los hombres también. Se dice que también son que hablan mucho y provocan conflictos. Bueno, repetimos, creo que esto no nada más es para las mujeres, esto no debería ser. Recordemos que hablar mucho, esto depende de qué, porque muchos podrán decir, bueno, hablar mucho, si hablas mucho, siempre y cuando sea para catequizar, siempre y cuando sea para servir, para dar palabra de Dios, de aliento, de ánimo, y no para el chisme, porque hay que aclararlo. Si nada más se juntan para chismear, ¿sí? Para andar de chismosas, porque es eso, y lo tengo que decir así, eso ante los ojos de Dios no está bien. Pero si se juntan para evangelizar, para predicar palabra de Dios, aunque hables todo un día, es correcto y estás bien. Hay que diferenciar estas dos cosas. Aquí no se dice de qué, pero bueno, que provocan conflictos, aquí hay que tener cuidado, sí, esto pasa, inclusive
dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra propia familia, y debemos de tener muy en claro que nuestro Señor, el principal mandamiento es amar a tu prójimo, bueno, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, por lo que sí debemos de procurar eso, ¿no? Evitar el conflicto. Para evitar el conflicto, obviamente, tenemos que conocer de la palabra de Dios. Después dice, se señala la presencia de un feminismo militante, respecto al cual algunas mujeres dicen que la mayoría de las mujeres no se siente identificada. Bueno, en fin, el feminismo, recordemos que aquí también esto, ¿no? Esta parte de el feminismo no es correcto ante los ojos de Dios, no es correcto. ¿Por qué? Porque este es un movimiento comunista, un movimiento que no viene por parte de las enseñanzas de la iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos, aquí no se trata de si somos machistas o somos feministas. ¿Por qué? Porque aquellos que conocemos palabra de Dios, pues obviamente debemos de evitar como hombres el machismo, es decir, tratar con delicadeza a la mujer, no golpearla, no cometer abusos hacia ella, debemos de saberlo eso. Creo que las personas, si aquí escucharan un poquito más de la palabra o se prepararan, no cometerían este tipo de abusos y por lo tanto no habría movimientos feministas, digámoslo así, porque este tipo de personas, pues mujeres, están como que hartas del machismo, ¿no? Por eso es que ellas crean este tipo de movimientos y bueno, no son ellas, realmente son digamos, el gobierno que quiere dominar al mundo y que precisamente el anticristo quiere formar parte de esta falsa iglesia, quiere formar su falsa iglesia a través de este tipo de personas, bandera multicolor, el feminismo y ahorita vamos a ver qué otro tipo de personas. Dice, se afirma que las mujeres tienen amplia participación en las parroquias, que animan las pastorales, pero que tienen escasa o nula participación en las decisiones importantes de la comunidad. Algunas respuestas dicen que en sus comunidades no hay prejuicios respecto de las mujeres. Y pues bueno, aquí se dice que tienen nula participación en las decisiones importantes de la comunidad. Vamos a tener algo en cuenta. Una cosa es que las mujeres tengan nula participación en las decisiones. ¿Por qué? Porque recordemos que generalmente los que toman las decisiones en cualquier parroquia o comunidad son los pastores, son nuestros sacerdotes. Nosotros podemos opinar, yo creo que aquellos que sirven, esto es algo incongruente, porque la mayoría de las personas que ha servido en una parroquia y que sabe lo que es un servicio, prestar servicio a Dios, nunca se le excluye la opinión a una mujer o a las mujeres. Siempre todos se dan la opinión, pero finalmente el que termina dando, digámoslo así, la respuesta o el que termina tomando las decisiones, pues al final son nuestros pastores. Entonces, esto creo que no está de más. Quiero suponer que aquí es lo que les mencionaba. El nuevo orden mundial quiere como que meter presión, ¿no? Que la mujer tenga un poquito más de voz y voto, pero recordemos algo. Nuestra Madre, la Virgen María, que ella era, digámoslo así, la mujer ideal para poder decidir y tomar decisiones sobre algún aspecto importante dentro de la iglesia, nunca lo hizo. Siempre dejó a los apóstoles, a los 12 discípulos que nuestro Señor había escogido para que ellos la tomaran. Entonces, aquí simplemente esto está, simplemente lo hago de su conocimiento para que no caigamos en esto, ¿no? Es decir, aquí yo no sé si realmente esta encuesta fue realizada a mujeres de la iglesia, ¿no? A mí se me haría raro que una mujer dijera esto y si así lo fuera, digo, no por juzgarla, pero le falta más preparación. Dentro de la iglesia le falta más preparación para que ella pueda tener cuidado con este tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque van a dañar a la iglesia. Repito, a través de estas encuestas se va a formar la falsa iglesia. Vamos a poner atención para ir viendo cómo se va a ir formando la falsa iglesia. Después dice, ¿qué prejuicios, estereotipos tenemos cuando escuchamos a los pobres? Quienes respondieron la consulta dijeron que los principales prejuicios y estereotipos están dados por el hecho de pensar que los pobres están en esta situación porque quieren todo fácil, no quieren trabajar y quieren solamente vivir de los planes sociales.
Muchas personas dijeron que en sus comunidades no hay prejuicio respecto de los pobres. Más aún cuando se socializó la respuesta, un grupo significativo de personas manifestaron un profundo dolor al saber que algunos hermanos tenían esas apreciaciones hacia otros hermanos y hermanas en situación de pobreza. Entonces aquí vemos esta otra parte para aquellos, repito, que están pensando que sí se discrimina o más bien que hacen este tipo de comentarios, es decir, que los pobres son unos vividores de planes sociales. Me parece que aquí están cayendo en un error para estas personas a las que se les entrevistó. ¿Por qué? Porque nosotros no somos jueces para decidir eso. Si una persona es apoyada por el gobierno, sí, y que yo la tache de vividora, pues obviamente ahí yo le estoy juzgando. Yo no soy nadie para juzgar a esta persona. Se escucha, se le catequiza, repito, todo se ha perdido y se ha pensado de esta manera por alejarse del camino de Dios. Si una persona se alejara del camino de Dios, lo que tiene que hacer es ayudarle y corregir al hermano, pero con amor fraterno. Sí, es decir, bueno, el que no trabaje, que no coma, eso es correcto, ¿no? Es decir, podrás tener ayuda en un plan social, pero que eso no sea como tu trabajo. No te afanes, o más bien no te quedes en buscar apoyo cada que tú puedas, porque entonces no, ¿dónde está quedando esta parte de trabajar, ¿no? De lo que el Señor nos mandó? Trabaja para que puedas comer. Entonces, repito, para estas personas que dieron este tipo de comentarios, sobre todo si son que conocen de Dios, pues bueno, ahí yo tendría que tener y hacerles la corrección fraterna de que no somos jueces para andar criticando y juzgando de esa manera al prójimo, por muy pobre que sea o por muy rico que sea. Escuchemos, dice, ¿cuáles son los obstáculos que encontraremos para hablar libremente de nuestra comunidad? Se señaló que todo la falta se señaló sobre todo la falta de tiempo para el diálogo y para proveer las oportunidades de compartir. También se habló de la presencia de prejuicios y del miedo a ser juzgados o criticados. Se señaló como circunstancia adversa la presencia de pensamientos rígidos, la falta del respeto hacia la idea de otros miembros de la comunidad y los celos y la envidia. Y pues bueno, estos son obstáculos encontrados para hablar libremente en nuestra comunidad. Digo, tristemente esto lo tengo que decir, esto pasa en las parroquias, pasa en los grupos, sí, de la iglesia, y aquí sí se tiene que corregir esta parte, porque a veces muchas personas también no hablan, no dialogan, porque tienen pena, porque me van a juzgar, porque me van a criticar o porque se van a burlar de mí. Recordemos que no estamos para eso, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia, porque debemos de practicar esta parte de ser comprensivos con el prójimo. Pero bueno, se dice que se tiene este obstáculo. Se dijo también que muchas veces se aspira a un protagonismo excesivo por parte de algunos miembros de la comunidad y no se da lugar a las personas que recién se incorporan. También se marcó el hecho de que por ser políticamente correctos no se dice la propia opinión, también por quedar bien con el sacerdote. Es decir, aquí se está hablando de personas que obviamente, digámoslo así, aquí en México perdón, se les dice barberos, es decir, las personas que por quedar bien con el párroco, para que yo quede bien con él, no me regañe o me aprecie, pues voy a dar un comentario de este tipo, aunque no sea verdad, o voy a tratar de, digamos, de ser el que da bien, ¿no? Recordemos que eso no, también, digámoslo así, está mal porque no debemos, nosotros solamente debemos de quedar bien con Dios, no con el hombre. Entonces, es una, digamos, respuesta que se originó de algunas personas a las que se les encuestó y pues sencillo como la otra es correcto. Hay personas que lo hacen porque no vamos a ocultar ni solapar lo que pasa dentro de de nuestra doctrina, dentro de las parroquias, pero también así como aceptamos eso, estamos para corregir y para enseñar, porque precisamente los servidores a veces se equivocan y hacen esto porque desconocen de la palabra de Dios o porque les cuesta mucho llevarlo a cabo, que eso ya es lo más grave para ellos. Bueno, vamos a seguir, dice. Algunas personas afirmaron que la iglesia es demasiado
verticalista en su estructura y se admiten otras opiniones. Algunas personas manifestaron que los sacerdotes deciden todo y que por su parte hay muchos feligreses que recurren a él para cada mínimo detalle de lo que se hace en la comunidad. Varias respuestas aseguran que no hay obstáculo para expresarse libremente en su comunidad. Y pues precisamente aquí no hay obstáculos, nadie nos calla, nadie nos dice. Repetimos, aquí el obispo o el sacerdote de nuestra comunidad es el que toma las decisiones generalmente porque es el pastor y es el que mejor conoce de doctrina para poder guiar a la comunidad. Aquí no tiene por qué haber ningún problema. Después dice, ¿cómo describirías la participación de los fieles de tu parroquia, colegio, centro de Caritas en la comunidad? Las respuestas son variadas. Algunos afirman que hay mucha, otros que poca y nula participación. En las parroquias muchos afirman que hay mucha participación solo litúrgica, habiendo cada vez menos dimensión comunitaria entre los que concurren. Según esas respuestas, las personas usan solo los servicios que interesan. Fue bastante generalizada la opinión de que es necesario recuperar a los jóvenes entre 20 y 35 años, que son el motor de muchas actividades. En las comunidades predominan las personas mayores, hay pocos varones y se da poca participación de las familias, que se acota a lo sacramental. Se afirma que pocas personas tienen a su cargo muchas actividades y que son siempre las mismas. Y pues bueno, esta otra descripción de la pregunta también es interesante, es muy buena, porque sabemos que así es, repetimos, a falta de servidores, pues obviamente el trabajo a veces es más para las personas, es el mismo, ¿por qué? Porque no puedes, es decir, si yo me dedico a ayudarle al párroco o a mi párroco, ¿no? Para las lecturas, por ejemplo, de cada misa, porque no hay quien lea o porque no hay quien pase por la limosna o porque no hay catequistas que ayuden para precisamente catequizar para bautismo, comunión, confirmación, pues obviamente aunque yo quisiera salir a ver a los presos, aunque yo quisiera salir a visitar a los enfermos, pues a veces no se puede. ¿Por qué? Porque hace falta más personas que sirvan para este tipo de, digamos, de servicios dentro de la parroquia. Sabemos también que aquí se dice que los jóvenes, necesitamos más jóvenes, eso lo sabemos. Creo que aquí es donde les compartí, esta parte del sínodo es buena, porque no todo es malo, esta parte es correcta, es el motor de muchas actividades, los jóvenes. Hay grupos de jóvenes, pero a veces tristemente no se llenan o no van, porque los padres de familia también no insisten. Es decir, no nada más es de los jóvenes y de los padres de familia que los inculquen, que los motiven a ir. Y por último tenemos que, pues bueno, la participación de las familias son muy pocas y de los varones. Eso ya lo habíamos anunciado en algún otro video, donde decíamos que la mayoría en las parroquias, si ustedes se dan cuenta, la mujer es la que sirve más. Vergüenza nos debería de dar a los hombres, y digo vergüenza porque como varones y como pilares de las familias debemos nosotros de enseñar eso precisamente. Primero ser ejemplo de tu esposa y de tus hijos, porque obviamente si tú eres un varón que sirve en una parroquia, pues obviamente eres ejemplo de familia, de padre de familia, y es lo que el Señor también pide. Entonces esto importante, que realmente sí pasa y que debemos de motivar, de buscar talleres. Repito, los talleres están, pero para mí hace falta más difusión, hace falta, dice nuestro Señor Jesús en sus evangelios, más trabajadores, ¿no? Que pidamos en la oración que venga esto, ¿no? Más trabajadores para que precisamente pues las parroquias puedan estar más llenas de este tipo de familias, varones que sirvan. Luego dice, en muchos centros de Caritas y colegios señalan mucha participación en lo social y educativo, pero participan poco en las celebraciones de la comunidad parroquial. ¿Cómo es el diálogo en tu comunidad? ¿Cómo se afrontan las diferentes visiones y los conflictos y las dificultades? En esta pregunta las respuestas están divididas. Algunos afirman que el diálogo es escaso y que cuando existe no es sincero. Otros afirman que es el párroco quien decide y define que el consejo parroquial sirve para la organización de eventos por su parte. Hay un grupo de respuestas que asegura que se buscan espacios de escucha y de diálogo en comunidad y se trabaja para alcanzar acuerdos y consensos. Por último, algunas respuestas afirman que hay libertad, pero a veces faltan espacios de reflexiones compartida y no hay intercambio. Esto también ya lo tocamos.
Seguimos. ¿Cómo se vive la autoridad? ¿Cómo se vive la autoridad en tu comunidad? ¿Quiénes toman las decisiones? A pesar de hablar del diálogo, todos nombran al sacerdote como centro de autoridad. En general se hace lo que dice el sacerdote. Respecto de quien toma las decisiones, la mayoría afirma que son tomadas por el párroco y el consejo parroquial, con una preponderancia de las personas más cercanas al párroco y sacerdote a cargo de la comunidad. Cuesta que los responsables de las actividades decidan. En general se espera que defina el sacerdote. En los colegios depende de los roles. En los centros de Cáritas se trabaja con más horizontalidad, cotejando miradas y construyendo criterios. Aquí esto también ya lo tocamos, ya dijimos por qué los sacerdotes son los que tienen que tomar la decisión, ¿no? Son los pastores, y así se ha hecho a través de las Sagradas Escrituras, es decir, no estamos saliéndonos fuera de la Biblia, ellos son los que mejor pueden conocernos, guiar el rebaño y dar una mejor opinión respecto a todo lo que nosotros podemos compartir con los sacerdotes. No es que no nos escuchen, a veces nuestra opinión no es lo mejor, no tendría un buen beneficio, a diferencia de lo que el Padre pueda opinar, porque Él es el que conoce más de todo esto. Escuchemos. Respuesta de la consulta abierta. En las siguientes preguntas presentamos los números de las opiniones mayoritarias. Edad. El 78% de las personas que contestaron son mayores de 40 años. Bueno, aquí ya tenemos esta parte y dice, ¿cuánto lugar tienen los jóvenes en la iglesia? El 35% dice que tienen bastante lugar, el 34% poco. Y pues bueno, aquí quiero yo hacerles una aclaración. Estuve revisando esta información y no hay, a mí lo que se me hace aquí curioso es que, ¿por qué no hay las abstenciones? ¿No? Es decir, 35 más 34 me dan 69. Entonces, ¿dónde está el otro 31%? ¿Qué fue? ¿Abstención de opinión? No lo creo, ¿no? Porque se supone que tú entrevistas o estás haciendo de este 100% es porque tienes las respuestas de ese 100%. Entonces aquí hay un detalle importante sobre esta encuesta. Luego dice, ¿cuánto lugar tienen los pobres en la iglesia? 38% piensa que poco y 38% piensa que bastante. Aquí repetimos, aquí suman 76%. ¿Qué opina el otro 24%? ¿No? Es decir, ¿dónde está? Es decir, si me van a presentar una encuesta, preséntenme bien para que sea un 100% de todo y yo sepa si las encuestas están bien, porque repito, esto a mí me hace pensar que simplemente o no saben, y lo digo con el mayor respeto, o no saben matemáticas, o por ahí este tipo de encuestas pues obviamente se puede malinterpretar a que fueron falseadas o falsificadas. ¿Por qué? Porque no me estás presentando datos reales, ¿no? Estamos como que aquí fallando en esta parte. Luego dice, ¿cuánto lugar tienen las mujeres en la iglesia? Casi el 46% piensa que bastante. ¿Y el otro 54% qué opinó? No se dice nada. Luego dice, ¿qué nivel de participación en las decisiones tienen los jóvenes? El 54.7% piensa que poco. ¿Y el resto? Repetimos, aquí el resto, ¿dónde está? ¿No? Ese otro 55%, 55.3%, ¿dónde está? Perdón, 45.3%, ¿dónde está? Y luego dice, ¿qué nivel de participación en las decisiones tienen las mujeres? El 42.3% piensa que bastante. Bueno, repito, falta la otra parte. ¿Qué pensaron los demás? Luego dice, ¿qué nivel de participación en las decisiones tienen los hombres? 55.9% piensa que poco. Bueno, y luego dice, ¿en qué consideras que la iglesia se apoya para tomar decisiones? Y fíjense, aquí es donde les digo que me hace más ruido esta encuesta. El 50% piensa que en la autoridad eclesial, el 40.1% en documentos eclesiales, y aquí ya vamos 90.1%. Luego dice el 37.7% en la oración. Aquí ya estamos pasándonos en 127%, es decir, ya es más del 100%. O sea, no dan las matemáticas. Y luego dice el 35% en el diálogo y discernimiento comunitario y el 11.9% no sabe. Aquí
Este tipo de encuestas, la verdad, a mí me suena raro. Yo la verdad, ¿por qué les comparto esto ya desde aquí? Que hay algo para mí raro y está mal por las conclusiones a las que llegó este sínodo, en este sínodo, en Argentina, en esta diócesis, dice, ¿quiénes toman las decisiones en tu parroquia? 32% piensa que es el cura con algunos allegados, el 34% el congreso parroquial, el consejo parroquial, perdón, y el 19.1 no sabe. Y pues bueno, aquí repetimos, esto no llega al 100%. Entonces, este tipo de encuestas son las que me empiezan a mí a no gustar, ¿no? Porque pues no están bien, o sea, no suman, no cuadran los porcentajes. Y luego dice, hay dos preguntas de la consulta abierta que son muy importantes. ¿Qué puede aprender la iglesia del mundo? ¿Y qué quisieras decirle a la iglesia? Esto escuchemos. Respecto de la pregunta, ¿qué puede aprender la iglesia del mundo? La mayoría de las respuestas señalaron que la iglesia debe animarse a cambiar, a adaptarse, a acercarse a la realidad de las personas. Las respuestas hablaban de los grandes cambios que atraviesan las sociedades y que la iglesia no está respondiendo adecuadamente a estas transformaciones tan rápidas. También se señaló fuertemente el tema de la inclusión. La sociedad se va volviendo cada vez más plural y abierta, al menos en su discurso, y la iglesia en la opinión. De estas personas deberían hacer lo mismo, abriéndose a la diversidad e incluyendo en sus espacios a todas las personas teniendo en cuenta las diversidades sexuales, raciales, culturales, las personas con discapacidad. Algunas respuestas señalan incluso que es el mismo mensaje de Jesús, de apertura, de inclusión, el que va en esta dirección. Y ojo, esto no es verdad. Nuestro Señor Jesús nunca dio esta apertura. Tenemos el claro ejemplo de Sodoma y Gomorra y sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, que Jesús, una cosa es que ame a todo el mundo y a todas las almas, sí, pero lo que no tolera es el pecado. Sí, tolera al pecador, quiere al pecador y ama al pecador nuestro Señor Jesús, sí, pero lo que no ama y lo que no tolera es el pecado y no puede aceptar las diversidades sexuales. Entonces, aquí para que veamos esta parte. Luego dice, se indicó también que la iglesia tiene que aprender del mundo a comunicarse más y mejor, a usar las nuevas herramientas digitales y las redes sociales. Debe también tener un estilo más cercano, más lindo, más amigable. Se pidió también que, así como las sociedades valoran más a las mujeres y a los jóvenes, en la iglesia también celos y las tenga en cuenta. Particularmente muchas respuestas hablaron en lugar de las mujeres en la iglesia de su incidencia y participación. Entre las respuestas se mencionó el tema del celibato sacerdotal como algo que está a la altura de la historia y que debería ser optativo. Asimismo, se habló de las necesidades de otra manera de tomar decisiones, aprender y tener formas de gestión y participación menos verticales y más democráticas. Pocas personas dijeron que la iglesia no tiene nada que aprender del mundo. Y escúchenme, lo último, pocas personas dijeron que la iglesia no tiene nada que aprender del mundo. Esas pocas personas que dieron ese comentario están en lo correcto porque nosotros no somos del mundo, no debemos de lo que aquí prácticamente todo esto que la gente quiere es acéptame como pecador y acóplate al modernismo, a los tiempos modernos en los que vivimos, acéptame que yo soy de la bandera multicolor, acéptame que yo quiero ser sacerdote pero quiero casarme, acéptame a mi mujer que quiero ser sacerdotisa y que también tengo un derecho porque tengo voz y voto. Entonces este tipo de cosas que ese tipo de comentarios que quieren que la iglesia acepte son incorrectos. Aquí hay que tener cuidado porque, repito, todos ellos van a formar la falsa iglesia, esa única doctrina que va a querer formar el anticristo, la de el libertinaje, donde no hay pecado, como tú te amas, todos te van a querer y debes de amarte, ¿no? Entonces, ojo, debemos de tener cuidado con eso. Y repito, estas pocas personas que dijeron que la iglesia no tiene nada que aprender del mundo, son esas personas como tú y yo que estamos de acuerdo en que precisamente nosotros no tenemos por qué aprender del mundo. No debemos de aceptar el pecado, ¿no? Al pecador sí, pero al pecado no. Y al pecador ayudarlo a que ya no sea más pecador.
porque si bien es cierto que nosotros tendemos a ser pecadores en nuestra vida, pero estamos en la iglesia para ir corrigiendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta eso y luego dice, respecto a la pregunta, ¿qué quisieras decirle a la iglesia? Se repite el pedido de apertura y adaptación a las nuevas realidades, que la iglesia aprenda a leer los signos de los tiempos. También se dice aquí que la iglesia incluya a todos y en especial a la comunidad multicolor. Escuchen, esto es muy importante porque coincide con lo que les leí del padre Michel Rodríguez al principio, cómo los de la bandera multicolor van a ser los nuevos jueces y los que precisamente van a querer destruir a la verdadera iglesia desde dentro. Los tenemos en el sínodo de Alemania y hay que simplemente estar alertas. Por eso les leí este mensaje. Y ahorita nos vamos con lo que dice Gales e Inglaterra, que también van hacia lo mismo. Luego dice, hay una crítica al clero y a las estructuras eclesiales. Se pide cambios orgánicos. Se expresa una fuerte denuncia a los abusos de poder, abusos de intimidad, de poder, de conciencia. Se pide que la iglesia sea más firme en estos delitos, que imponga duras sanciones a los culpables, que no encubra estas situaciones ni las oculte. Algunas respuestas piden que el Papa no intervenga en las cuestiones de política argentina, que no se muestre tanto con los políticos. Otras personas dicen que la iglesia predica el pobrismo y que en cambio la iglesia debería salir a buscar e integrar a todas las personas. Se enfatizó la necesidad que tienen muchas personas de recibir la palabra de Dios. Se pide que la iglesia se dedique más a la evangelización, a la misión, que la iglesia dialogue más con todas las realidades, que la liturgia sea más significativa, alegre y que las celebraciones sean más convocantes. Se reclama que la iglesia incluya la participación de los jóvenes. Hay algunas respuestas que hablan de la ordenación de las mujeres al diaconado y al presbiterado. Ojo, también aquí se reclama el celibato optativo para los sacerdotes. Se pide que la iglesia predique la paz y el cuidado de la creación. Algunos plantean dudas respecto del proceso sinodal que les genera incertidumbre, desconfianza. No les gusta que se hable de reforma de la iglesia. Muchas personas agradecieron a la iglesia por todo su trabajo en general y por esta consulta en particular. Les resultó agradable el hecho de sentirse escuchados realmente. Muchos se sienten parte y viven la iglesia como su propia familia. Y eso es lo más preocupante. Están viendo que se quieren aceptar la opción del celibato, es decir, sacerdotes casados. Eso no se puede aceptar porque el don del celibato sí existe. Mateo capítulo 19. Existe el don del celibato y nuestro Señor les dice, entienda el que pueda, ¿no? Hay eunucos que nacieron siendo eunucos, hay eunucos que fueron hechos por el hombre, es decir, fueron castrados. Se les quitó la parte reproductiva y hay eunucos hechos por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Y entonces, como el don del celibato existe para los sacerdotes, un ejemplo claro fue nuestro Señor Jesús, que nunca tuvo una pareja mujer, y entonces los sacerdotes célibes deben imitarlo. Primero. Segundo, las mujeres diaconisas o invitadas al presbiterado. Eso no existe en la Biblia. Nuestra madre, repito, la Virgen María, que ella era de las más dignas para ejercer el sacerdocio. Nuestro Señor Jesús nunca se los dejó a las mujeres, y no por discriminación, sino que simplemente Dios sabe el por qué y son planes de Dios y nosotros no podemos ir contra lo que Dios manda y está en la Biblia. Por eso es que no puede haber mujeres sacerdotisas. Y no, repito, se puede, esto, bueno, más bien aclaro, puede haber mujeres que presten servicios en las parroquias de diferentes maneras, como ahorita lo hay, pero menos para ese tipo de ministerio. El sacerdocio para las mujeres no existe y tristemente se va a formar con esta falsa iglesia. Pues repito, aquí vemos cómo ya este sínodo está queriendo inmiscuir con más fuerza eso, y tenemos por último a los de la bandera multicolor, que quiere que se les incluya tal cual son, ¿no? Entonces eso no es correcto, no está bien, porque ya explicamos los porqués.
Ahora, ¿a qué conclusiones fuimos llegando? ¿Qué desafíos encontramos? Escuchen, y lo más preocupante son las conclusiones de esta diócesis en Argentina. Escuchemos. De toda la consulta realizada en sus distintas instancias, nos queda la impresión que en general las personas que respondieron piden un cambio. Se espera de la Iglesia mayor apertura, mayor inclusión, que la Iglesia acoja a todas las personas en su diversidad. Algunos reclamos han ido creciendo desde el Vaticano II, por ejemplo, el celibato optativo de los sacerdotes o el tema de una presencia más incisiva de las mujeres en la Iglesia. No solo que las mujeres trabajen en estructuras pastorales, sino que tomen las decisiones y que sean tenidas en cuenta. Algunas personas reclaman también la ordenación diaconal e incluso presbiteral para ellas. Se pide también tomar las decisiones de manera más consensuada y sinodal. Unido a esto hay una condena al clericalismo, con una toma de conciencia del hecho de que es una realidad de muchos sacerdotes, pero también de numerosos laicos. Aunque no son mayoritarias, se alzan voces contrarias al Papa que lo acusan de populista y de promover el pobrismo. También hay un reclamo hacia el Papa para que no intervenga en cuestiones de política, especialmente en cuestiones de política argentina. Algunos expresan desconfianza respecto al sínodo de la reforma que propone al Papa. Expresan temores de que la Iglesia se desvirtúe. No fueron pocas las personas que preguntaron por el sentido de la consulta, cuestionaron si algo cambió después. Además, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Serían leídas las respuestas? ¿Quién iba a leerlas? En el encuentro sinodal del 19 de marzo se volvió a verificar la necesidad de escuchar, dialogar y discernir. Creemos que todo este proceso debe conducir a cambios concretos. Las personas lo están esperando. Esperan que caminemos hacia una iglesia más inclusiva, más abierta, más cercana a las necesidades y aspiraciones de la gente, donde las decisiones se dialoguen en comunidad, donde hay espacio para la diversidad y para el disenso. A pesar de las críticas al Papa, se valora su preocupación pastoral y su cercanía con la gente. Las personas que participan en las comunidades en general hablan con amor de las mismas y valoran el trabajo pastoral que se realiza en ellas. En especial, hay un aprecio importante por todo lo que se hace en favor de los pobres y sufrientes. Hay situaciones que no desafían, pero la resolución de las mismas no está en nuestras manos. Por ejemplo, el celibato sacerdotal optativo. Lo que hacemos con estas opiniones es darlas a conocer para ponerlas a disposición de quienes sí podrían hacer los cambios necesarios. Hay en cambio otras situaciones que sí están a nuestro alcance. Concretamente nos sentimos desafiados como agentes pastorales diocesanos a renovar las estructuras eclesiales en orden a volverlas más sinodales. En particular estamos pensando en la renovación de los consejos pastorales parroquiales para transformarlos en estructuras más participativas, en las que se toman decisiones de modo más consensuado. Pensamos también en la formación de nuevos liderazgos tanto para los ministros ordenados como para los laicos, laicas, consagrados y consagradas. Liderazgos que involucran en la comunidad y que promuevan la participación y la corresponsabilidad en las comunidades. No solo lo pensamos en función de la disminución de vocaciones sacerdotales, sino como plenitud y madurez de una iglesia renovada a la luz del Concilio Vaticano II y del magisterio del Papa Francisco. Y pues bueno, aquí terminan las conclusiones. Estas conclusiones que realmente sí son preocupantes, porque lo que prácticamente están mandando es esto, ¿no? Están atacando estas tres cosas. Repito, bandera multicolor, que quieren que los integremos a la iglesia, mujeres sacerdotisas, diaconisas o invitadas al presbiterado, y el celibato, que sea opcional y que los sacerdotes puedan casarse. Aquí pues simplemente esto es lo que debemos de tener cuidado. Este sínodo, esta síntesis es peligrosa, y lo digo con el mayor respeto, es peligrosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver, no nada más en Argentina. Tenemos aquí este otro que es el sínodo de Inglaterra y Gales. Piden que las mujeres puedan predicar la homilía.
Recordemos que la homilía solamente la predica el sacerdote, los diáconos o los obispos, pero nada más. Repetimos, esto es solamente para el ministerio sacerdotal, y aquí vemos cómo Gales e Inglaterra también están a favor de integrar a los que son de bandera multicolor y tener sacerdotes que se puedan casar. Aquí recordemos que eso es incorrecto y que pues precisamente lo que quieren es eso, ¿no? Digo, esta otra parte de Gales, Inglaterra, también se las voy a dejar ya en el video, en la descripción. Al final es lo mismo que esta síntesis, y pues hay que tener cuidado. Aquí repito, nada más vamos a hacer conscientes a las personas qué es lo que puede venir y qué es con lo que debemos de tener mucho cuidado. Estas noticias que van a atacar a la iglesia ya muy pronto se van a dar. ¿Qué se va a dar en el sínodo de la sinodalidad? Las misas ecuménicas, aceptación de la bandera multicolor, sacerdotisas, sacerdotes casados, comunión a divorciados vueltos a casar, cambio de palabras en la consagración de la Eucaristía, también la posible aceptación de la vida extraterrestre. También se encontrarán extractos de Biblia que van a desvirtuar, digamos, la Sagrada Biblia que tenemos. Aparentemente van a encontrar fragmentos que posiblemente el Vaticano diga que sí son correctos, y con ello vayan a tergiversar la verdad, y noticias de pederastía o abusos de menores. Todo esto va a venir, son noticias que podemos ya ver en un futuro muy cercano, y que precisamente se los digo porque se los leí con la profecía del Padre Michel y se los estamos haciendo ver a través del sínodo. El sínodo, que es una síntesis que realmente ya existe, y que para septiembre, agosto, septiembre, vamos a empezar a dar más información de cómo van a ser los demás. ¿Cuál va a ser la opinión de los demás países? Porque ahorita tenemos solamente Argentina de una diócesis, y tenemos Gales e Inglaterra. Imagínense, si con estos tres países estamos cayendo en esta situación, pues ¿qué será de los demás? Repito, esto es de la masonería eclesiástica. Esto no es obra realmente de los sacerdotes buenos, sacerdotes marianos, perdón, sacerdotes que realmente están en la verdadera doctrina, sino de los falsos, digamos, de los sacerdotes masones, porque hay que decirlo tal cual. Los sacerdotes masones están dentro ya de nuestra parroquia. La falsa iglesia ya está dentro de la iglesia católica, ya está. Simplemente ahorita están saliendo a la luz. Como diríamos aquí en México, están saliendo del closet. Estas personas que siendo sacerdotes van a apoyar a este tipo de comunidades multicolor, van a apoyar el sacerdocio de mujeres, y van a aprobar el sacerdocio de hombres casados. Bueno, todo lo que les leímos. Hay que tener cuidado con esa falsa iglesia que ya está dentro de nuestras parroquias, que ya está dentro de la jerarquía del Vaticano. La Virgen en Fátima nos lo avisó, en Garabandal se avisa, y sobre todo en La Salet. Entonces vamos a tener, hay que orar mucho por los sacerdotes, hay que orar mucho por el Papa Francisco y por todos los sacerdotes del mundo entero, porque se nos viene una pérdida de fe, una apostasía grande, y junto con ello el cisma que se va a dar. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta. De mi parte es todo. Si hay alguna duda, déjame en los comentarios. Vamos a hacer más videos de esto porque vamos a seguir informando. Que Dios te bendiga.